Pero nosotros volvemos a este libro de Santiago y hoy, Dios mediante, estaremos terminando esta trayectoria que ya he predicado de tiempo en tiempo, ya por casi 2 años o 3. Lo importante que yo quiero que intentamos acerca de este libro es que es un libro o una carta que está abierta para nosotros en el día de hoy. Es una carta que nos habla de manera práctica, cosas que debemos hacer. Y el libro o la carta de Santiago, quien se considera ser un medio hermano de Jesús y que escribió esta carta a un grupo de nuevos cristianos creyentes que estaban necesitados de instrucción, gente que habían salido de la sinagoga judía porque habían entendido el mensaje del evangelio de que Cristo es el Salvador, de que Cristo es el Mesías que tanto habían esperado, y ahora se encontraban reunidos, pero estaban comenzando a crecer y también mientras iban creciendo había problemas. Déjenme decirle que donde quiera que se unen 2 personas, pues comienza tarde o temprano algún tipo de problema. No sé si ustedes se acuerdan de la historia del jardín del Edén. Habían 2 nada más allí. Y aquello se complicó bien feo. Hasta el día de hoy llevamos las consecuencias de aquella complicación. Pero es así. Así que el problema no tiene por qué nosotros hacernos pensar que algo está mal. De hecho, es como nosotros tratamos con ese problema lo que refleja si algo está verdaderamente mal o no. Si hay una discrepancia entre un hermano o una hermana, un esposo o una esposa, 2 amigos o algo, no es el problema ese como tal, la discrepancia, sino cómo es que nosotros reaccionamos y tratamos el asunto. Cómo es que nos comportamos. Y de eso se trata esta carta. De cómo nosotros vamos a tratar y cómo vamos a funcionar cuando se levanten ciertas circunstancias difíciles que hay que trabajar dentro de la iglesia. Y aquí vemos a este señor que nos escribe y se describe a sí mismo como un siervo, un esclavo del Señor. Y este libro, como hemos dicho otras veces, es un libro de sabiduría, tal como el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento, donde se nos enseña a cómo vivir la vida. En este caso, a cómo vivir la vida cristiana. Y hay varios temas los cuales hemos estado tocando aquí. El título del sermón de hoy es Disciplinas Espirituales. Y el tema que quiero tomar tiene que ver con nuestra vida devocional. Ahora, quisiera comenzar a hablar de este tema en 2 encabezamientos. Primeramente, vamos a ver la espiritualidad personal y luego la espiritualidad congregacional. Ahora, la pregunta que quiero hacer para comenzar es, ¿qué son disciplinas espirituales? ¿Qué son disciplinas espirituales? Y tengo esta definición de este profesor de teología del Seminario Teológico de Bautista del Sur, el cual nos dice, las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras y que promueven el crecimiento espiritual entre los creyentes en el Evangelio de Jesucristo. Son hábitos, así que prácticas y hábitos, son hábitos de devoción, hábitos de cristianismo experiencial que ha practicado el pueblo de Dios desde los tiempos bíblicos. En otras palabras, son cosas que los cristianos, los creyentes, el pueblo de Dios, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también desde el Antiguo Testamento, iban practicando en sus vidas y le ayudaban a crecer de manera espiritual. Cosas que le impulsaban a acercarse más y más y más a Dios. Ahora, cuando yo pienso en todo esto, pienso en la palabra devoción. Nuestra devoción. De hecho, la vida devocional. Y nosotros hablamos de tener un devocional o hablar de devocionales. No sé cuántos de ustedes acostumbran a tener quizás algún libro como un devocional de estudio, donde usted estudia cada día una parte de la Biblia para poder crecer en el Señor. A principios de este año yo le compartí a ustedes a través del grupo de WhatsApp información sobre un libro, el cual de hecho le mandé hasta el enlace. Fue escrito por un predicador bautista que se llama 40 días con Dios. Y cada día tenía una reflexión muy interesante. Mi esposa y yo pues lo leímos y oramos y trabajamos a través de estos 40 días de este año, porque nos ayuda a crecer. Y yo le aconsejo que de alguna manera usted busque algún buen escritor, alguien que le pueda ayudar a crecer espiritualmente para que comience a practicar una relación con Dios. Toma minutos. En el caso nuestro, en el caso de ustedes, yo le mandé el audio. Simplemente al escuchar el audio por unos 10, 13 minutos y meditar sobre lo que se estaba diciendo y hacer una oración, porque nos ayuda a crecer. Si vivimos la vida cristiana solamente de domingo en domingo, vamos a enflaquecer, nos vamos a debilitar.
tenemos que hacer esto una cosa constante, una relación constante y continua con Dios. Yo le hablaba a mi hija mayor en estos días, le decía, de la misma manera que el cuerpo físico necesita alimento a diario, también nuestro espíritu necesita comida espiritual a diario. Y el pan que Dios nos ha dado es la palabra del Señor, la relación con Dios, la oración que nos ayuda y nos permite crecer en la confianza y la relación con Dios. Así que aquí tenemos entonces devociones. ¿Qué es una devoción? Devoción, dice aquí el diccionario, es un profundo amor o lealtad, un acto de dar como esfuerzo o tiempo, un ejercicio de práctica religiosa, tales como las oraciones. Es una acción especialmente privada, algo que hacemos nosotros personalmente. Y la pregunta que quiero que tengan en mente, ¿cómo estoy yo viviendo mi vida personal, mi vida privada para con Dios? ¿Cuál es mi relación? ¿Dependo yo solamente del día que vengo a la iglesia y simplemente aquí hago las oraciones que se hacen, pero el resto de la semana no hago nada? No me comunico con Dios, no oro, no escudriño la palabra, no leo la Biblia, no busco manera de escuchar palabra que me alimente el alma para yo crecer. ¿Qué estoy haciendo? Cuando pienso en la palabra devoción, también pienso en la palabra piedad. Piedad. Dice la Biblia que tristemente en los postreros días vendrán muchos hombres que hablarán de la piedad, ¿verdad? Profesarán la piedad, pero negarán la eficacia de ella. En otras palabras, sí, son cosas que son buenas, sí, son cosas que ayudan, pero en realidad no son eficaces. Eso es una evidencia de lo que pudiéramos llamar una apatía espiritual, un dejar a Dios como algo que sí está bien. Yo he escuchado a gente que nos dice, mira, si eso funciona para ti, está bien. Yo tengo otras cosas mejores, otras cosas personales que yo hago. Pero la piedad es aquella vida que está marcada, y dice aquí el diccionario, por o demostrando reverencia a la deidad y devoción de adoración divina. Marcada por la religiosidad conspicua y no hipócrita. Una cosa de todas las palabras piadosas y hechos poco caritativos. No podemos llegar a Dios diciendo que somos piadosos y al mismo tiempo hacerlo de manera hipócrita. Diciendo una cosa con nuestros labios y practicando otra con nuestras acciones. Así que tenemos que buscar a Dios de esta manera. Y a menudo nosotros cuando hablamos de piedad o devoción también pensamos en la espiritualidad. Yo no sé, pero eso se ha puesto de moda ahora. Las personas dicen, yo soy muy espiritual. Quizá usted trabaja con personas en su centro de trabajo que no van a la iglesia, no pertenecen a ninguna religión y dicen, yo soy espiritual. Bueno, es llamativo. Hay un caso donde el profesor Whitney, este señor se llama Don Whitney, el cual nos dio la definición anterior, y en el artículo que leí en el Ministerio de Ligonier, de nuestro hermano R.C. Sproul, que partió la presencia del Señor, él dice estas palabras. Dice, vi una encuesta del periódico USA Today que encontró que incluso la mayoría de los ateos se consideran personas, entre comillas, espirituales. Sorprendentemente, hermanos, la gente atea aún dice que son espirituales. En Estados Unidos, en el 2018 había por lo menos 4% de la población que se considera a sí mismo atea y otro 5% que dice que no está seguro si Dios existe o no existe. En una nación de casi, ¿cuánto? 400 millones llegamos ya, no sabemos, 300 y pico largos de millones de personas, unos 5 al 9% de personas que sean ateos o que no saben si Dios existe, es un gran número de gente. Esto va en aumento. Pero aún así, ellos consideran que no creen en Dios, pero son gente espirituales. Ellos entienden que hay algo que les falta. Sí, no es Dios, pero me hace falta algo. Entienden que dentro de su ser hay un hambre, un deseo de alguna relación, de algo espiritual, para poder encontrarse con su ser verdadero y no saben dónde ir, o no quieren dónde ir porque saben dónde ir. Y quieren suprimir, como dice el libro de Romanos, la verdad con la mentira. Entonces le preguntas, ¿y cuál es tu vida espiritual? Y muchas de las personas que hablamos con ellos quizás los ateos nos digan, bueno, en realidad mi espiritualidad es trabajar en el jardín de la casa, sembrar flores, limpiar el patio. Mi espiritualidad es irme a la playa y ver las olas y oír el sonido del viento soplar y las palmas. Mi espiritualidad es dedicarme a mi pasatiempo favorito.
Yo hago esto, hago aquello, porque así es como yo me siento espiritual y me conecto conmigo mismo y mi ser interior y llego a traspasar, qué sé yo, los pensamientos. Y así de alguna manera la gente se van inventando cosas, y en la escuela dominicana desde hoy y esta semana hemos estado hablando acerca de que nosotros no podemos simplemente inventarnos cosas. Y si somos cristianos tenemos un patrón que seguir, tenemos un libro de texto, el cual es la palabra de Dios, que nos dice cómo es que debemos de vivir nuestras vidas. Pero el ateo, no teniendo el punto de referencia de la palabra de Dios, desechando lo que Dios ha dicho y comenzando a crear para sí mismo una serie de otras fuentes, comienza entonces a vivir de esta manera, a perseguir otros fines, y tristemente de esta manera poco a poco se van muriendo, y si no encuentran a Dios terminan en el infierno. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre las disciplinas espirituales que nosotros como iglesia debemos tener? Dios nos ha dado esto detallado en su palabra, y nosotros estamos llamados no solamente a una relación con Dios personalmente, sino que también vemos que Dios nos llama a una relación con Él congregacionalmente. No existimos en un vacío. Yo no puedo decir yo soy cristiano a mi manera, que es decir, bueno, yo hago lo que me da la gana, en otras palabras. Cuando hablamos con algunas personas que nos hablan así, yo camino solo, no cuento con nadie, yo no creo en la religión organizada, yo no creo en los cristianos, no creo en nadie, yo simplemente tengo mi relación con Dios. Hace poco vi en Facebook un meme de esos que ponen, que decía una joven parada con la iglesia de fondo, decía, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Y el problema es el siguiente: nosotros estamos llamados a creer en Dios y ser parte de la iglesia, porque la iglesia y Dios están unidos. Cuando alguien persigue a la iglesia, está persiguiendo ¿a quién? A Dios. Cuando Pablo perseguía a la iglesia y mataba a los cristianos y los metía en la cárcel, Dios se le apareció en el camino, Jesucristo se le apareció, y una voz del cielo le dijo, Pablo, o en aquel tiempo se llamaba Saulo, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el que persigue a la iglesia, el que rechaza a la iglesia, el que critica a la iglesia, está criticando indirectamente o directamente al Señor. Ya que la iglesia, dice la Biblia, es el cuerpo de Cristo. Ahora, decir que yo creo en Dios a mi manera es simplemente una expresión de orgullo y de arrogancia de algunos que piensan que saben más que Dios, que pueden hacer las cosas como ellos quieren y aún así estar bien. En otras palabras, como decimos en la calle, es hacer lo que me da la gana. O la real gana, dicen alguna gente. Ahora bien, si alguno no desea esta relación con Dios y la relación con el pueblo de Dios, tenemos entonces motivos para cuestionar si verdaderamente quiere a Dios, si verdaderamente ama a Dios, si verdaderamente tiene una relación con Dios. Y en esta carta que estamos aquí leyendo en el día de hoy, el apóstol Santiago nos habla y nos explica algunas cosas, no todas, pero algunas cosas que debemos practicar, no solamente nosotros individual o personalmente, sino también como congregación, congregacionalmente. Y lo primero que comienza diciendo es estas palabras: hermanos, no os quejéis unos a otros. El simple hecho de que Pablo diga una cosa como esa indica que él espera que haya relación entre los hermanos, que haya algún tipo de comunión, una comunidad cristiana en la cual ellos están involucrados. Porque si no fuese así, no hubiese quejas. Y cuando aquí habla de quejas, tenemos que entender que no se refiere a la queja que tiene alguien que le duele algo, alguien que sufre, porque eso es una queja, la palabra allí es tenazo. Aquella persona que tiene una queja porque algo en su ser físico no está funcionando, algo en su ser emocional no está funcionando, algo en su mente está mal. Pero se refiere a la queja, aquella con la cual nosotros estamos censurando a nuestros hermanos, censurando y pasando juicios sobre los demás. Y lo que él dice es: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Escuché una vez a una niña, como de unos 8 años, decir: yo me he dado cuenta que cuando la gente se reúne para hablar, lo que hacen es hablar de los demás. A temprana edad ella se dio cuenta que la mayoría de las conversaciones de las personas, cuando se reúnen, es simplemente para hablar de otro.
para contarle a alguien algo que otra persona está haciendo mal o está haciendo lo que no debe. Te enteraste, supiste, escuchaste, te dijeron, te contaron. Y de esa manera comienzan las personas a hablar los unos a los otros. Y me parece a mí que es algo también muy triste, de que muchas de las conversaciones que las personas tienen cuando se reúnen no es acerca quizás de temas bíblicos, cosas que edifiquen, sino de temas que tienen que ver con otras personas, quejándonos y hablando mal de ellos detrás de sus espaldas. Y alguien me ha dicho, la persona que se reúne contigo para hablar de alguien, se reúne con alguien para hablar de ti. Y así tristemente ocurre, quejándose los unos de los otros. Y Santiago nos llama en este momento aquí diciendo, hermanos, no os quejéis los unos a los otros. Pero mira fulano lo que hizo o lo que no hizo. Una de las cosas que tenemos que entender es que nos toca a nosotros comenzar a estar buscándole faltas a las personas, para estar hablando de ellas y señalándolas. Demos nosotros por entendido de que todos estamos caminando en una carrera, en un camino, y este camino, hermanos, no es fácil. Aquí todos estamos caminando hacia la meta final y aquí nadie las tiene todas bien. Todos tenemos algo. Hay un dicho en mi tierra que dice que el que no tiene dinga tiene mandinga, no sé qué significa eso, lo que significa que no tiene una cosa tiene la otra. Pregúntenle a los puertorriqueños a ver qué significa eso. El asunto es que es así. Pensamos que nosotros, porque al momento que comenzamos a criticar a alguien, a hablar de alguien, a mencionar a alguien, es porque pensamos que nosotros sí estamos bien. Estamos en el lugar correcto donde aquella o aquel no llega a estar y no puede estar, no sé por qué, cuál es su problema, cuál es la situación que tiene. Estamos buscándole falta porque no nos gusta algo de él o de ella y queremos nosotros ser quien lo arreglemos. ¿Qué entonces debemos hacer nosotros? Bueno, hermano, en el que yo en realidad lo que estoy haciendo es proveyendo una crítica constructiva acerca de las cosas que tal o cual persona están o no están haciendo. Y en realidad la crítica constructiva tiene dos cosas. Si está dicha de espaldas no es constructiva, es destructiva. Porque el que habla a espaldas de alguien, criticándolo, quejándose de esa persona, en realidad lo que está haciendo es montándose como juez de esa otra persona y matando su carácter y destruyendo quien él o ella es. Hermanos, no sé cuántos de ustedes le han hablado algo de alguien que cuando usted después conoció a la persona se da cuenta que no es nada de lo que le contaron. Yo recuerdo una vez que llegó un jefe nuevo a la compañía, hace años ya, y yo estaba trabajando y dijeron, esta persona que viene para acá es esto, es aquello, y antes que llegara la persona ya la odiaba ya. Porque, oiga, me dijeron que no sirve, que hace aquí, que es esto, que es lo otro, y te han dicho tantas cosas más de esa persona que cuando comienzas a trabajar con la persona te das cuenta de que en realidad te dijeron verdad o mentira, y en mi caso me di cuenta que no era tan malo como pintaban. Y dije, bueno, tanto que dijeron que esto y lo otro, y me di cuenta que es más fácil trabajar con él que sabe Dios que habrá pasado con otra persona. Así que nosotros debemos de ser influenciados, porque la crítica constructiva, la que llamamos a la espalda de las personas, lo que estamos haciendo simplemente es señalando con el dedo, apuntando y diciendo esta persona es esto, esto y aquello, y lo estamos matando a la vista de los demás. Ahora bien, esto no significa que no haya lugares dentro de la iglesia para discutir asuntos y casos de personas que son destructivas a la congregación. Y para eso Dios ha establecido un cuerpo de líderes en la iglesia que tratan con casos de estos, donde se sientan los líderes y comienzan a ver qué se puede hacer para corregir esta o aquella situación, con el fin de cuidar el rebaño, con el fin de cuidar la iglesia. Pero no podemos nosotros tampoco hacer esto públicamente si es innecesario, porque también podemos dañar a mucha gente. Usted se ha puesto a pensar que la persona contra la cual usted habla y contra la cual usted se dirige tiene una esposa o un esposo. No solamente eso, tiene una mamá y tiene un papá igual que usted. Y al herir a esa persona, y hablar de esa persona, y maltratar a esa persona, y al juzgar a esa persona, de tal manera está hiriendo a toda esa gente que le rodea. Tiene hijos, tiene hijas, tiene hermanos y hermanas. Y si pensáramos así, en todo lo que repercute de aquella conversación, tendremos mucho más cuidado a la hora de hablar.
Porque cuando alguien habla mal de usted, afecta a toda su familia, a todos sus seres queridos. Y si estamos dentro de la iglesia y somos un cuerpo en Cristo, nos debe afectar a todos. Lo que pase con uno o con la otra, me afecta a mí también, porque no somos gente, cada cual por su camino, individuales, somos parte de un mismo cuerpo. Seguimos aquí. Tampoco quiero decir con esto de que si usted ve algo de alguien que no está bien, lo llame en secreto, porque ya no sería una crítica constructiva detrás de su espalda. Y de hecho, yo oí decir una vez que toda crítica constructiva que no ha sido pedida, pues es destructiva. Si nadie le pidió que le dijera que estoy como estoy haciendo las cosas, pues cállese la boca, oren por esa persona y entraremos a eso en un momento. Pero sí puede ser que usted, conociendo a la persona, teniendo una relación con él o con ella, pueda llamarle y decirle: mi hermano o mi hermana, mira, vi esto y honestamente yo quiero lo mejor para ti, y hacerlo con un corazón que desea restaurar y ayudar a esa persona. Y eso quedó entre usted y ella. Porque hay quien hace eso, lo llama y le dice esto y esto y esto, y después dice: fulana, tuve que llamar a fulana y decirle esto y esto y esto. Y después llama a otro: tuve que, si yo no lo llamo y le digo esto, entonces comienza a decir a todo el mundo lo que tuvo que llamarlo para decirle, porque tiene que contarle a toda la congregación lo que tuvo que hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, está destruyendo con los pies lo que pudo haber hecho bien con sus manos. Vamos a seguir. Santiago dice: para que no seáis condenados, en el mismo verso. Y yo le comentaba a mi esposa, mientras me puse a escribir este sermón al amanecer de hoy, estaba meditando sobre esto, me di cuenta que aquí hay como 5 sermones juntos, así que yo voy a ver si puedo llegar al final de estos versos, porque esto es un tema cada uno por su cuenta. Pero dice Santiago: para que no seáis condenados. La crítica sin fines de ayuda o sin fines de edificación es siempre condenación, y trae condenación. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy hablando de alguien, si estoy yo dirigiéndome en contra de lo que alguien hace, entonces me estoy poniendo en el lugar de ¿quién? En el lugar de Dios. Es Dios el juez. Dice la Biblia: mía es la venganza, yo seré el que llevaré la venganza, yo me vengaré. Dios es el juez, es el que conoce no solamente lo que hacemos, sino las motivaciones detrás de lo que nosotros también hacemos. Hermanos, dice: el juez está delante de la puerta. Yo me puse a meditar sobre esto y leer un par de comentarios sobre qué significaría esta frase, que el juez está detrás de la puerta. Ahora mire bien, yo le voy a decir que muchas personas dicen que está a punto de venir, que ya Cristo viene, que está ya casi cercano. Sin embargo, piensen en este punto de vista. Cuando alguien se pone a hablar de otro, ¿cómo lo hace? En secreto, ¿verdad? En secreto. Sin embargo, hay un dicho que dice que las paredes tienen oídos, ¿verdad? O que un pajarito me lo dijo. ¿Sabe que eso de que el pajarito me lo dijo está en la Biblia? Está en la Biblia, búsquelo para que usted vea. Yo dije: ¿dónde saca la gente este dicho? De la Biblia lo sacaron. Lo cierto es, si el juez que todo lo conoce, si el juez que todo lo sabe, si aquel que nos puede juzgar y condenar, usted está hablando aquí y él está parado al otro lado de la puerta. En otras palabras, Dios está escuchando, Dios está oyendo. Bien, todo lo que decimos al juzgar a alguien, especialmente si estamos haciendo las cosas para destruir a la persona con la mala intención de hacer daño. Así que en vez de quejas de nuestra boca, ¿qué vamos a hacer? En vez de quejas, hermanos, que usted ve a alguien que está fracasando, que está haciendo algo que usted piensa que no está bien, la pregunta mía es la siguiente: ¿cuándo fue la última vez que usted dobló sus rodillas para orar por esa persona? Que usted se inclinó su rostro y dijo: Señor, te pido por fulano y fulano, te pido por aquel o aquella que veo que no está haciendo las cosas como debe hacerlas. Porque a veces eso falta, hay de todo menos eso. Y yo le pido, hermanos y hermanas, que si estamos viendo algo en alguien que quizás no sea lo correcto, hermano, oremos. Si los hijos o los familiares de mi hermana o mi hermano no están caminando por el camino correcto y veo que están mal, en vez de llamar a fulano y decir: ¿te entraste con tal hijo de fulana? O el hijo de fulana, que yo me doble mis rodillas y diga: Señor, ese joven, esa joven necesita, ese niño, esa niña necesita de ti. Revélate en su camino. Te pido por él o por ella. Porque no quisiera usted que hiciera lo mismo con sus hijos, con sus familiares o con usted, que a veces flaquea. Por lo menos yo pienso que a mí sí me gustaría eso.
Piense lo siguiente, hermano. Como le digo, aquí todos estamos caminando por un camino muy difícil. Y usted sufre, ¿verdad que sí? Ellos también sufren. Su amigo, su hermano, su hermana también sufren. Usted tiene problemas y dificultades. Adivine qué. Ellos también tienen problemas y dificultades. A veces pensamos, mis dificultades y mis problemas son más grandes que los de nadie. La otra persona piensa que los de ella son también más grandes que los de nadie. Todos tenemos dificultades. Usted se enferma, ellos también se enferman. Usted flaquea, ellos también flaquean. Usted duda, ellos también dudan. Entonces, ¿qué hacemos? Oremos los unos por los otros. Y esto es lo que Dios nos llama a que nosotros hagamos. Número 2, y ya estoy por la mitad de este, la paciencia. Paciencia. Dice la Escritura, hermanos míos, el verso 10, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Wow. Usted sabe que aquí está diciendo que nosotros debemos de, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la adversidad, tal como aquellas personas de antemano, aquella gente que sufrieron, y allí habla acerca de los que sufren, y menciona a Job. Dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? La paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En otras palabras, ellos también pasaron por eso. Nos sirven a nosotros de ejemplo, como decíamos hoy en la escuela dominical. Ellos tuvieron paciencia en medio de la dificultad, en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio de la prueba. Hermano, ¿cuántos de ustedes han leído la historia de Job? Cuando usted lee el primer y segundo capítulo se enferman. Porque ¿quién ha perdido tanto en tan poco tiempo? Y Job lo perdió todo. No simplemente Job perdió sus ganancias financieras, Job no perdió también sus inversiones, sus posesiones materiales. Job perdió cada uno de sus hijos. Todos murieron. Y encima de eso, al final también perdió su salud. Y la mujer se puso en contra de él. Entonces, la situación que estaba viviendo Job era muy difícil. Y Dios nos llama a que pensemos en eso. Una de las cosas que tenemos que hacer como cristianos es confiar en Dios en medio de cualquier situación que estemos, cualquier circunstancia que estemos atravesando. Hermanos, si quizás las cosas vayan bien hoy y queremos que continúen así, pero a veces yo no le puedo prometer a usted que van a cambiar de rumbo y van a ir de otra manera, porque aquí la Biblia dice que lo mismo pasa a uno que pasa al otro, sucede a uno que sucede al otro. Así que tenemos que comenzar y creer en Dios y confiar en Dios en medio de cualquier sea la situación que estamos atravesando. Y sabemos que nuestra confianza está en el Señor. Y Él dice que Dios es misericordioso y compasivo. ¿Con quién? Con sus hijos. Y nosotros somos los hijos de Dios. Somos su pueblo y Dios es compasivo y Dios es misericordioso con nosotros. Y en el momento en que Job estaba pasando esa dificultad, en el momento en que Dios estaba atravesando aquello que era tan malo para su vida, Dios aún allí estaba siendo comprensivo, compasivo y misericordioso con Job. Y usted dirá, ¿pero cómo es posible? No, ¿cómo es posible que no sea? Porque el Dios que está allí permitiendo que Job pase por aquella situación es el mismo que le está dando fortaleza para ayudarlo a pasar aquella situación. Hermanos, hay una palabra en la Biblia que se llama longanimidad. No es longaniza, no, longanimidad. La longanimidad es aquella característica que se refiere a la constancia, a la paciencia y la fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas de la vida. Y la Biblia nos llama a que tengamos longanimidad. Eso significa que podemos aguantar por largo tiempo. Hay personas que sufren, hermanos, sufrimientos bastante largos en sus vidas, de situaciones muy difíciles. Y si nosotros esperamos la misericordia, la compasión de Dios día a día, podemos seguir adelante. Miren lo que dice el autor, el escritor de la carta a los Hebreos. Oiga esto bien para que usted se dé cuenta de que hay veces que nosotros nos quejamos por lo que estamos viviendo y pasando y no estamos considerando la situación difícil que otros han pasado. Mire esto. Hebreos 11 dice, mas otros de los fieles de la fe, aquel salón de la fama de gente que creyeron y confiaron en Dios, dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Fueron fieles a Dios porque creían la resurrección de los justos. Otros experimentaron vituperios y azotes
y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. ¿Sabe qué es eso? Aserrados, cortados y miraron con la sierra, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas, las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¡Wow! Entonces esa es la situación que nos presenta Dios a nosotros, ¿sabe cómo qué? Como ejemplo de fe. Así que, de todas maneras, relativamente hablando, hay veces que las cosas marchan mejor que otras veces. Hay veces que las cosas quizás van mejor, como dicen a veces las personas, en viento en popa y a toda vela. Las cosas van marchando perfectamente bien. Sin embargo, en muchas de las situaciones, las cosas no marchan tan bien. Hay dificultades y pruebas. Y aquí, por causa del Señor, dice la Biblia que somos matados todos los días como ovejas de mataderos. Hay gente que le dice a las personas, mira, si tú vienes a Cristo, todo te va a ir bien. No hay mentira más grande que esa. Que tú ven para acá, que aquí se te arreglan todos los problemas. Si usted vino aquí pensando que se te arreglan todos los problemas, tengo historia para usted que decir. Porque la Biblia dice que es necesario que por muchas tribulaciones y por muchas pruebas nosotros entremos al reino de los cielos. En otras palabras, que el mundo va a atacar aún mayormente, que la situación se va a empeorar. Lo que sí va a cambiar es algo, se lo voy a decir. Usted va a tener en quién confiar. Usted va a tener con quién contar. Va a tener a un Dios misericordioso y compasivo que va a estar usted todo el tiempo, de noche y de día, en las buenas y en las malas. Cuando las cosas marchan bien y cuando están regulares y cuando marchan mal. Dios va a estar con usted. Yo quiero dejarles con esto por aquí. No voy a seguir hablando porque no llego al final. Quizás la próxima vez que nos reunamos seguimos con el punto 3, 4, 5, 6. Ahora bien, pensemos en Jesucristo. Jesucristo, el cual no se quejó de nadie, el cual era verdadero en su caminar. Dice la Biblia que aún pasando la tribulación más grande de su vida, allí en Getsemaní fue la presencia de Dios y lloró lágrimas ante Dios, lágrimas de sangre. Y fue a la cruz a morir por nosotros, como dice la lectura del llamado en el día de hoy. El piadoso por los impíos, a morir el justo por los pecadores. Dios nos ha llamado a servirle. Y no solamente nos ha dado a Jesucristo como nuestro Salvador, aquel que murió en la cruz de Calvario para llevar todos nuestros pecados y todas nuestras faltas, aquel que se acuerda de nosotros y nos ayuda en el caminar, sino que también nos ha dado un Señor Jesucristo que es el ejemplo en que nosotros podemos seguir. Podemos seguir al Señor. Aún en la lucha y en la prueba, en la dificultad, seguir adelante. Hermanos, amémonos los unos a los otros, considerémonos los unos a los otros, porque eso fue lo que hizo Jesús también. Jesús consideraba a aquellos que estaban sufriendo, porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Dice la Biblia que tuvo compasión de ellos. Y una cosa es tener lástima. Y lástima le da usted al muchacho, a aquel señor o aquella señora que está parado en la luz de tráfico, pidiendo una moneda. Y entonces, pobrecito, pobrecito, y cuando da la vuelta y se ve el semáforo, se olvidó que está allí. Eso es lástima. Ah, qué lástima me da, no se acuerda. Pero la compasión te mueve a hacer algo. Y Jesucristo no simplemente tuvo lástima de nosotros, tuvo compasión de nosotros. Estábamos en una situación desesperada. Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados para rescatarnos, para llamar para sí un pueblo que practica buenas obras. Lo dejo hasta aquí, hermano, porque no puedo terminar. Pero yo sé que en la próxima ocasión, si Dios lo permite, seguiremos con este tema.